Hola amigos, Mr. Pablo Show de vuelta con otro vídeo. Bueno, pues en este caso me he dado cuenta que Halloween está casi a la vuelta de la esquina y pensé que era una oportunidad muy buena para contaros un par de historias que me pasaron haciendo senderismo que, sin ser extraordinariamente terroríficas, sí que me parecen bastante extrañas. Como sabéis, cuando hago senderismo normalmente lo hago solo y empiezo mis rutas muy de mañana, lo cual quiere decir que a veces uno cuando va solo y empieza las rutas de mañana se encuentra con cosas que son bastante raras. En todo caso voy a contaros estas dos historias esperando que os sean entretenidas de alguna manera. Bueno, pues la primera historia pasó cuando estaba haciendo una ruta en Taramundi que era la ruta de los Ferreiros. Y es que empecé a caminar la ruta muy de mañana, como hago siempre. Estaba, sin ser a oscuras, estaba bastante oscuro. Y cuando estoy saliendo del pueblo de Taramundi, donde comienza la ruta, empiezo a oír unos ruidos, unos sonidos, unos chillidos medio humanos, medio de animal, como que alguien lo está matando, lo están torturando. Y sigo caminando y estoy todavía oyendo esos chillidos. Y es que me estoy acercando al punto de donde provienen esos sonidos. Y empiezo a tener una cierta preocupación cuando estoy llegando a ese punto, porque no sé lo que me está esperando de allí. Estoy yo solo, no hay nadie más, estoy en un sitio que no conozco y me estoy acercando al punto donde oigo esos chirridos como de alguien que está en el infierno gritando porque le están torturando, algo así por el estilo. Imaginaros eso. Sigo caminando y me encuentro delante de mí un señor con una manguera regando el suelo que estaba cubierto de sangre, pero no estoy hablando de unos charcos, no, estoy hablando de un reguero de sangre que baja por la carretera que estoy atravesando hacia abajo y este señor con la manguera y una especie de mandil regando la carretera como para limpiar la sangre. Y entonces ya me empiezo yo a preocupar un poquito. Y le digo a ese señor, con mi mejor intención, sonriendo, «¡Buenos días!», como si no pasara absolutamente nada. Y este señor me mira con un gesto muy serio, me mira a los ojos y me dice «buenos días». Y yo empiezo a caminar un poco más rápido de lo habitual, pero no quiero que parezca que estoy corriendo. Quiero decir que estoy caminando, pero pasando a este señor con la manguera lo mejor que puedo y rezando que no me pase nada. Bueno, y sigo caminando cuesta abajo. Por cierto, a este punto, antes de llegar al señor de la manguera, los sonidos, los gritos, los chirridos se habían terminado. Sigo caminando cuesta abajo, pasando el señor de la manguera, sigo caminando y lo que me veo es un remolque que está tratando de dar una curva, un remolque, por supuesto, pegado a un coche, atado a un coche. Está dando la curva o tratando de dar una curva porque es un remolque bastante largo y detrás del remolque hay dos cerdos muertos. Y me doy cuenta que lo que estaba oyendo es la matanza de dos cerdos. Y que aunque a mí no me haga mucha gracia que se maten animales, pues oye, no eran dos personas, eran dos cerdos y al verlos en el remolque recientemente muertos, pues me doy cuenta de que en primer lugar mi vida no está en peligro y que en segundo lugar, pues bueno, esos pobres cerdos pues se estaban matando porque llegaba la matanza. Pues esa es mi primera historia y para esa tengo una explicación razonable. Los sonidos, los chillidos, los gritos que estaba oyendo eran de estos dos pobres cerdos que les estaban matando. Pero por la segunda historia no tengo ninguna explicación. Y ya os digo que no es la única historia en la que me pasa algo que está muy fuera de lo normal y que no tiene explicación. Pero esta en concreto sí que todavía me da que pensar. En todo caso, la segunda historia pertenece a una ruta que hice hace algún tiempo. Está en vídeo, por supuesto, pero como en algunos vídeos pasa, no enseño todo lo que me ocurre durante la ruta. Bueno, en esta ruta en particular era la ruta Hoces del Río Pino a Cuevas. Esta ruta conocía parte de ella, puesto que había hecho la semana anterior la ruta que pasa por Hoces del Río Pino, o sea que esa zona ya me la sabía bastante bien. Pero en todo caso, esta ruta me llevó, como de costumbre, voy hasta las Hoces del Río Pino. Por supuesto, anteriormente había conducido al lugar, que era Felechosa. Empiezo mi camino muy de mañana, hago la introducción del vídeo, sigo caminando, etc. Llego a las Hoces del Río Pino sin ningún problema. Estoy disfrutando la ruta un montón. La ruta, por supuesto, es cuesta arriba por muchísimo tiempo. Más de la mitad de la ruta es cuesta arriba, y voy caminando cuesta arriba, dejo las Hoces del Río Pino y sigo caminando, y en un punto del camino empiezo a oler como carne podrida, carne putrefacta. Y en ese punto pienso, bueno, pues será algún otro animal que está muerto en el camino y no hay que preocuparse en absoluto. Pero a medida que voy caminando está intensificándose el olor a muerto, y me empiezo
sin llegar a preocuparme demasiado, empiezo a pensar, bueno, aquí pasa algo muy raro. Estoy en medio de ninguna parte de nuevo, en este momento en particular estoy justo en una campa en el medio de ninguna parte, no hay nada alrededor, simplemente unas cabañas que usan los pastores que están abandonadas y nada más. Pues sigo caminando un poco más y ese olor se intensifica hasta el punto de que miro a mi izquierda y veo un trozo de una vaca. Un trozo de una vaca muerta. Pero es que ese trozo de la vaca estaba cortado con una precisión quirúrgica. Quiero decir, era un corte preciso. Era como si alguien hubiera cogido una vaca, hubiera cogido una sierra de estas circulares y la hubiera cortado exactamente hacia la mitad. Pero no solo eso, sino que además una parte de la vaca estaba en un lado y como a 50 metros estaba la otra parte de la vaca. Quiero decir que las dos partes que estaban allí estaban separadas por una distancia. Lo que fuera que pasó hizo que una parte de la vaca estuviera en un sitio y otra parte de la vaca estuviera en otro. Y esa vaca estaba cortada con una precisión milimétrica. Quiero decir que no fue un hacha, no fue una espada, no fue nada. Tuvo que haber sido algo tan preciso que lo cortó justo por la mitad. Y en ese momento yo me empiezo a preocupar. Eso sí, lo recordé en vídeo, lo grabé en vídeo, no os voy a enseñar el vídeo porque es un poco de mal gusto, pero por supuesto si tenéis interés, pues igual lo pongo en la página web, unos screenshots del vídeo para que lo veáis. En todo caso yo me empiezo a preocupar un poco, pero ¿por qué? Pues porque yo soy la única persona que está allí, no hay nada alrededor, está esta vaca muerta y, a ver, ¿soy yo el siguiente o qué? A ver si me entendéis. Bueno, pues me marcho de ahí lo antes posible, preocupadillo, ¿no? Y sigo caminando y me encuentro con una cosa que me parece bastante interesante, pues en general, por mis corridas por la montaña siempre veo que las vacas están en una parte y los caballos están en otra parte, no los ves mezclados nunca. Hay una zona en la que hay caballos y otra zona en la que hay vacas, pero en este lugar en particular, las vacas y los caballos eran como amigos, estaban juntos, estaban pastando en el mismo sitio juntos. Algo que a mí me parece muy extraño y eso me dio que pensar. Y he pensado, ¿sería posible que lo que le pasó a esa vaca de alguna manera unió a esos caballos y a esas vacas que hayan pasado tan mal rato o tanto miedo que de alguna manera acabaran unidos estos dos tipos de animales que en general, en mi experiencia, no se encuentran juntos fácilmente, siempre están a una distancia unos de otros? Pues esa es la historia y no sé muy bien cuál puede ser la explicación acerca de lo que pasó. Lo único que sé es que cuando llegué a casa tuve la oportunidad de hablar con un vecino, yo vivo ahora en un pueblo y este vecino cuida de ganado y le expliqué justo lo que me pasó. Y lo que me comentó es una teoría de lo que puede haber pasado a esta vaca. Lo digo para que no vayáis por la noche a dormir y os preocupéis. La teoría que me dio es que es posible que haya sido una tormenta y que un rayo haya incidido en la vaca. Parece ser, dice este señor, que las vacas tienden a atraer rayos. Y es posible, a lo mejor, que haya sido un rayo que haya dividido a esta vaca justo en la mitad con una precisión quirúrgica. Quiero decir que es como que es un corte así, plano. Una cosa muy curiosa. Puede haber sido un trueno que le haya dado a la vaca o no, no lo sé. No tengo ninguna explicación para esto y, bueno, pues esa es la segunda historia. Todavía estoy pensando lo que le habrá pasado a esa pobre vaca. En todo caso, eso es todo. Si tenéis alguna historia de miedo que os haya pasado en los caminos, no dudéis de ponerla en la sección de comentarios, que es el momento perfecto para ese tipo de historias. En todo caso, me despido diciendo que ha sido un placer y ya sabéis, si os gusta este tipo de temática, pues no os olvidéis de suscribiros, darle a me gusta y compartir el vídeo. En todo caso, os veo en el próximo vídeo. Que tengáis un día estupendo. ¡Y feliz Halloween!